Muy buenas noches, mis queridos hermanos. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada uno de sus corazones. Bienvenidos esta noche de miércoles de estudio bíblico, todos los que están conectados, todos los que se están conectando y los que se conectarán. Reciban una cordial bienvenida en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gran privilegio y un gran gozo para nosotros como iglesia saber que ustedes se conectan y que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que están dispuestos a recibir la enseñanza del Señor para que sus vidas sean edificadas y ustedes puedan entender y comprender la verdad de Dios. Así que bienvenidos mis hermanos, el deseo de mi corazón es que ustedes se edifiquen y que juntos crezcamos en el conocimiento de Dios para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, que creó los cielos, que creó la tierra, y el cual es digno de toda adoración, de toda alabanza y exaltación. Así que bienvenidos mis hermanos, una cordial bienvenida nuevamente para todos, y vamos entonces a dar inicio a nuestra reunión esta noche. Les ruego el favor que dispongan su corazón y su mente y mientras tanto vamos a orar antes de iniciar para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en las manos del Santo Espíritu. Así que les invito a que con reverencia, mis amados hermanos, los que están conectados, aparten este tiempo y oremos al Señor. Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, Creador de todas las cosas, a ti venimos en esta hora de la noche, con un corazón reverente, con una mente dispuesta, porque creemos que tú estás en todas partes y que tú eres glorificado en todas las cosas que nosotros hagamos para tu nombre y para tu gloria, mi Señor. Padre bendito, ayúdanos en esta noche a entender tu palabra, a disponer nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje. Te suplico que me guíes, que tomes mis palabras y seas tú hablando a través de mí, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Padre, te agradecemos en este día por la vida que nos has dado, por habernos permitido vivir un día más sobre esta tierra y por haberle dado la vida y la salud a todos mis hermanos que están aquí reunidos y los que no están también. Colocamos cada familia de la iglesia en tus manos y rogamos que seas tú cuidándoles, que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles, dándoles paz en medio de la situación de tristeza y dolor que de pronto pueden estar viviendo. Y a nosotros, Señor, te pedimos que nos consueles y que nos fortalezcas, Señor, y nos permitas aceptar tus santos designios, los cuales a veces son muy dolorosos y tristes, y que tú mejor que nadie lo sabes, Señor. Por eso, Padre, colocamos este tiempo en tus manos y rogamos que seas tú hablando a nuestro corazón y ministrando a nuestra vida para gloria y honra de tu nombre. Bendito seas tú por siempre, mi Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver quién está conectado, quién nos está viendo. Bienvenido mi hermano Jaime Díaz, Dios lo bendiga, el hermano Carlos Herreras, también una cordial bienvenida para usted. Luzmila Martínez, bienvenida, Sebastián Linares también, Carmencita, también bienvenida, y todos los demás hermanos que estén allí conectados, bienvenidos, y les invito a disponer su corazón para iniciar fielmente la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Así que vamos a iniciar. En la enseñanza pasada hablamos de la realidad histórica de la encarnación de Cristo y del hecho asombroso del cumplimiento exacto de las profecías de su encarnación. El Hijo del Hombre se encarnó, el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros. Profecías que fueron anunciadas cientos de años antes de que Él naciera y que se cumplieron fielmente como lo habían dicho los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Y esto es un hecho asombroso porque nos habla
de la fidelidad de las Sagradas Escrituras. Nos habla de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Porque ¿quién sino solo Dios conoce lo que va a pasar? Pues Él mismo lo ha establecido y lo ha decretado. Así que si las cosas pasan, no solamente Dios conoce lo que pasa, sino que al mismo tiempo es porque Él lo ha decretado, así lo ha dispuesto. Y por eso, en el cumplimiento de la encarnación de Cristo, vemos esta maravillosa verdad de cómo la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, porque solo Dios puede anunciar lo por venir, hablar de las cosas que no han pasado como si ya hubiesen pasado. Así que hoy consideraremos la vida perfecta de Cristo como hombre sobre la tierra. Pues no vamos a abarcar todo lo que esto implica, porque esta doctrina es supremamente hermosa y amplia. Hablar de la vida perfecta de Cristo es supremamente hermoso y maravilloso. Pero hoy entonces vamos a considerar la vida perfecta de Cristo como hombre sobre la tierra. Así que mis hermanos, por eso debemos entender que no fue suficiente que el Hijo de Dios se hiciera hombre, sino que se requería que aquel que se hizo hombre y que era un verdadero hombre, viviera una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios en sus tres requerimientos: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Cristo vivió una vida perfecta a la perfecta y santa ley de Dios, tanto en el ámbito moral como en el ámbito civil y como en el ámbito ceremonial. Si Él hubiese sido hallado culpable en una sola violación de la ley, en pensamiento, en palabra, en obra u en omisión, Él hubiera sido descalificado por Dios como el sacrificio perfecto en favor de los pecados. Por esta razón, hermanos, es que es correcto decir y afirmar que sin la perfecta vida y la perfecta obediencia de Cristo como el sacrificio perfecto por el pecado, nada serviría para salvarnos de la muerte eterna. Solo el sacrificio perfecto y la vida perfecta de Cristo fueron aceptadas por Dios como la recompensa o el pago por nuestras iniquidades. Porque las demandas de Dios, mis amados hermanos, para nuestra salvación, requieren una vida y obediencia perfectas desde que nacemos hasta que morimos. Dios exige el requerimiento para ser salvos por nosotros mismos, que nosotros no violemos su santa ley desde que nacemos hasta que morimos. Por eso, solo Cristo califica para esta obra, para esta encomienda. No hay otro hombre en la tierra, no hay otro ser en el universo que pueda calificar para este suceso, para esta obra maravillosa. Y entonces, por eso nos preguntamos en esta noche, ¿por qué era necesario que Cristo fuera sin pecado, tanto en su concepción como en su vida y obra? Y entonces vamos a mirar 6 razones del por qué era necesario que Jesucristo fuera sin pecado, tanto en su concepción como en su vida y obra. Vamos a mirar la primera. Jesucristo tenía que ser sin pecado para probar que era Dios hecho carne. Si Dios es perfecto y nunca peca, entonces, si Jesús pecara, no sería Dios, no sería la segunda persona de la Trinidad. En consecuencia, como Jesús venció la tentación y demostró ser irreprensible, y nadie lo pudo redarguir de pecado, esto demuestra que Él realmente es el Santo Hijo de Dios, porque así lo testifican las Sagradas Escrituras.
Así que les invito a abrir en primer lugar la Biblia en San Juan capítulo 8 para mirar el sustento bíblico de esta primera razón del por qué Cristo tenía que ser sin pecado. La primera razón es para probar que Él era Dios hecho carne. ¿Qué dice Juan 8:46? Dice así, hablando Cristo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aquí Cristo está hablando a los orgullosos y arrogantes fariseos, que lo acusaban de violar la ley de Dios, pero falsamente. Entonces, Él les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién me puede mostrar, quién puede evidenciar que yo soy un pecador? Porque si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, hermanos, podemos ver aquí claramente que nadie pudo redarguir a Cristo de pecado, nadie pudo decirle o acusarlo o mostrarle realmente que él era un pecador. El Señor nunca fue cogido en ninguna falta. De hecho, para poderlo acusar y poderlo crucificar, violaron todas las normas de la ley establecida en esos momentos y lo llevaron falsamente y lo acusaron falsamente, sin él ser un pecador. Él fue llevado como un cordero al matadero. Nadie pudo redarguirlo de pecado. Por el contrario, quedaban avergonzados y sin palabras. Tuvieron que pagarle a Judas para que lo entregara. Y tuvieron que violar todas las normas establecidas para poderlo acusar y condenar. De hecho, el mismo Pilatos no pudo hallar falta en él. Cuando lo llevaron al pretorio de Pilatos, no halló falta en él. Dijo, no hallo falta en él. Ahí les entrego a este inocente. Así que nadie pudo redarguir a Jesucristo de pecado. Su vida fue intachable, su vida fue perfecta y maravillosa. Él es digno de adoración. Él es digno de exaltación y de admiración. Ahora miremos lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35, acerca de la vida perfecta de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Lucas 1, 26 al 35. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación o qué saludo sería esta o este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, escuchen, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando el ángel le anuncia a María que va a quedar encinta y que dará a luz un hijo, el cual va a tener que llamar Jesús, y le dice que ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, porque Dios es el Altísimo, recuerden, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le está hablando de algo sobrenatural, no de un rey temporal, sino de un rey que va a permanecer por siempre. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo es que yo voy a quedar encinta? Pues no conozco varón. Y entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, con su santo poder, vendría sobre María la Virgen, y el Altísimo Dios la cubriría con su sombra, y entonces quedaría encinta. En consecuencia a ese acto sobrenatural y poderoso, el santo ser que nacería del vientre de María, dice, será llamado Hijo de Dios. Así que ese bebé que nacería y que quedaría engendrado en el vientre de María, era santo, dice, santo. Y por eso sería llamado Hijo de Dios. Así que Jesucristo es santo, sin pecado, desde la concepción, porque no fue engendrado por José, no fue engendrado por un hombre, sino por el poder del Santo Espíritu de Dios. Recordemos que Dios es omnipotente y el poder del Altísimo cubrió a María, así que ese niño que fue engendrado en su vientre era santo, y la palabra santo ahí significa apartado, sin pecado, libre de contaminación de pecado, porque no fue engendrado por un hombre, sino por el poder del Santo Espíritu de Dios. En consecuencia a eso, dice que ese santo ser será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, Dios mismo. Bien, entonces esa es la primera razón del por qué Cristo tenía que ser sin pecado. Él tenía que probar que era sin pecado porque Él era el Hijo de Dios, porque Él era Dios hecho carne. En consecuencia tenía que probar que Él era el Hijo de Dios. Y una manera era que Él fuera sin pecado. En segundo lugar, Jesucristo tenía que ser sin pecado porque se requería de un segundo Adán perfectamente obediente para deshacer todas las desgracias que vinieron al hombre y al mundo por causa de la incredulidad y la desobediencia del primer Adán. Así que, por eso, mis hermanos, es muy importante entender esto, que nosotros entendamos que Cristo tenía que hacerse sin pecado o nacer sin pecado o ser un hombre perfectamente santo, porque se requería que el segundo Adán, que es Cristo, fuera perfectamente obediente, no como el primer Adán que pecó y desobedeció a las normas de Dios y trajo la desgracia, el pecado y la muerte al mundo. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, Romanos 5, 12 al 19, acerca de esta verdad. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Jesucristo, o sea que Él es el segundo Adán, es la figura del Adán que había de venir. Pero, verso 15, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, en el verso 16 continúa diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, por su obediencia perfecta, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Así que en este texto que hemos leído vemos aquí la segunda razón del por qué era necesario que Cristo fuera sin pecado, porque se requería que Jesucristo, como el segundo Adán, fuera perfectamente obediente para deshacer todas las desgracias que vinieron al hombre y al mundo por causa de la incredulidad y la desobediencia del primer Adán. El primer Adán pecó y por él vino la muerte y vino el pecado. Pero el segundo Adán no pecó y por él vino la justicia y por él vino la salvación de los hombres. Por eso es que dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también o de la misma manera, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que por la obediencia perfecta de Cristo, si confiamos en lo que Él hizo por nosotros, entonces somos constituidos en justos, en salvos, en presentados libres de culpa delante de Dios por la obediencia de nuestro segundo Adán. Por eso era que nuestro segundo Adán, Cristo, tenía que vivir una vida perfecta en obediencia, sin transgredir la santa ley de Dios, para que nosotros, los pecadores, fuésemos justificados. Y la transgresión de Adán y la desgracia que trajo la desobediencia de Adán y la incredulidad de Adán fueran anulados por Jesucristo. Entonces, qué maravilloso pensar en esto. Jesucristo es nuestro segundo Adán porque es sin pecado, porque si Él hubiese pecado, no hubiese podido redimir a la raza humana. Pero Cristo no pecó y por eso se convierte en el Cordero perfecto que puede inmolarse para librarnos de la condenación a todos los que en Él creemos. Por eso, mis amados hermanos, hay que admirar y glorificar a Cristo, porque Él es nuestro segundo Adán. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados, tenemos vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo por siempre. En tercer lugar, Jesucristo tenía que ser sin pecado, porque solo un cordero limpio y sin mancha, como lo establecía la ley del Antiguo Testamento, podía dar su vida y ser aceptado por los pecados del mundo. Escuchen lo que dijo el apóstol Juan el Bautista, él no era apóstol, Juan el Bautista, lo que dijo cuando vio que Cristo venía a él para ser bautizado. Él dice, al siguiente día, Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Así que aquí vemos dos cosas muy importantes en este texto. Primero vemos que Jesucristo es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento los corderos que se ofrecían para aceptar la expiación del pecado del pueblo de Israel tenía que ser perfectos, sin mancha. No tenía que ser patiquebrado, no tenía que ser un cordero o un macho cabrío enfermo, sino tenía que ser un cordero perfecto,
alentado, gordo, bonito, agradable a Dios. De esta manera, Cristo en el Nuevo Testamento es el Cordero. Los corderos del Antiguo Testamento tipificaban y representaban la venida del Cordero perfecto. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene a ser bautizado por Juan el Bautista, cuando Juan lo ve, teniendo conocimiento Juan de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, él ya sabía que en algún momento se manifestaría el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, que venía a ser sacrificado para el perdón de los pecados del pueblo. Y es por eso que cuando le ve, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que Jesucristo venía para ser sacrificado por el pecado del pueblo de Israel y de toda la iglesia del Señor. Y eso es muy importante. Y luego en el verso 30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, ¿qué está testificando Juan de Jesucristo en este texto? Que Jesucristo es Dios, que Él existía antes de que Juan existiera. Es decir, la preexistencia de Cristo como Dios, haciéndose hombre, encarnándose en este mundo y viniendo a morir como el Cordero perfecto. Testifica Juan el Bautista entonces que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Cordero perfecto, sin pecado, que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, significa que es el Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, para poder ser expiado por el pecado de su pueblo. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, encontramos la siguiente declaración. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahí tenemos el complemento de lo que estaba testificando Juan el Bautista cuando Cristo vino a él para ser bautizado. Aquí Pedro lo testifica. Nos dice que nosotros sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Antes de que nosotros conociéramos a Cristo, vivíamos en una vida de pecado, una vida vana. Esa vida vana la habíamos recibido de nuestros padres, porque de Adán nacemos pecadores y así el pecado se extiende a todas las generaciones. Así que la vida vana que vivíamos la habíamos recibido de nuestros padres porque heredamos el pecado de nuestro primer padre y así se extiende el pecado a todas las generaciones. Y luego dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Jesucristo no pagó un precio en oro y en plata por el rescate nuestro, sino que se entregó a sí mismo. Fuimos rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el precio de nuestra redención valió la vida y la sangre de Cristo. Así que por eso podemos afirmar que el sacrificio de Cristo fue perfecto, porque Él pudo comprarnos con su sangre, pagar la deuda que el Padre exigía para que nosotros fuéramos liberados de culpa y eximidos de la ira de Dios. Gloria al Señor Jesucristo por eso. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, es la que nos limpia del pecado y nos libra de la condenación y nos presenta justos delante del Padre. Y por eso es maravilloso hablar de Cristo, porque ese debe ser nuestro tema central, Cristo, porque en Él tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Porque nosotros no tenemos la vida comprada en este mundo, nuestra vida aquí es pasajera, ustedes y yo lo sabemos y Dios nos lo repite diariamente, con ejemplos, con situaciones,
con predicaciones, con enseñanzas, de que aquí somos pasajeros y necesitamos estar preparados para el día de nuestra partida. Y de la única manera que podemos estar preparados para el día de nuestra partida es confiando en aquel que pagó el rescate de nuestra redención, el rescate de nuestros pecados. Bendito sea nuestro buen Dios que hizo los cielos y la tierra y que dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos. En cuarto lugar, Cristo tenía que ser sin pecado porque solo Él es justo. Es decir, Él, el que no tiene ni tuvo pecado, pudo entregarse en sustitución por los injustos, por los pecadores, para llevarnos a Dios. Vuelvo y repito, Jesucristo tenía que ser sin pecado para poder comprarnos, porque solo Él es justo. La Biblia así lo testifica. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, este texto de las Sagradas Escrituras testifica claramente que Cristo padeció una sola vez por los injustos. Y dice, el justo por los injustos. La palabra justo ahí significa que Él es sin pecado. Por eso Jesucristo tenía que ser sin pecado, porque solo Él es justo. No hay otro justo en la tierra. Nosotros somos justos por la justicia del justo, Jesucristo, el Hijo de Dios. También Cristo padeció una sola vez. Para poder ser justos, nosotros, los creyentes, Cristo tuvo que padecer la muerte, tuvo que padecer la ira de Dios. La Biblia dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y entonces, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es el único medio, el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque el justo pagó por los injustos. Siendo justo, siendo sin pecado, pudo pagar la deuda que Dios exigía para llevarnos a Dios. Así que bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo por esa obra perfecta, por esa obra maravillosa que nos insta y que nos motiva a vivir en santidad cada día, adorándole y sirviéndole como hijos de Dios, que hemos sido redimidos por su preciosa sangre. En quinto lugar, Jesucristo tenía que ser sin pecado porque solo el divino y santo sacerdocio de Cristo nos podía presentar perfectos ante Dios. Repito, en quinto lugar, Jesucristo tenía que ser sin pecado porque solo el divino y santo sacerdocio de Cristo nos podía presentar perfectos ante Dios. Antes de hablar de esto, quiero recordarles que un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, el que medió entre Dios y nosotros. Por eso, ese santo sacerdote o ese sumo sacerdote tenía que ser sin pecado para poder ser el perfecto mediador o el perfecto sacerdote entre Dios y los hombres y presentarnos perfectos ante Dios. Vean lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 26. Hebreos 7, 22 al 26. Un texto maravilloso. Dice así Hebreos 7, 22 al 26. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable,
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Gloria a Cristo. Vemos aquí en nuestro texto que Jesucristo es el gran sumo sacerdote, que nos convenía que Él fuera nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué nos convenía, como dice el versículo 26? Porque Él era santo, es decir, sin pecado, inocente, no tenía culpa, sin mancha, no tenía pecado. Nuevamente son expresiones para afirmar esta verdad de la impecabilidad de Cristo. Era santo, inocente, sin mancha, y luego dice, apartado de los pecadores. Palabras que reafirman el hecho glorioso de que Jesucristo es limpio, sin pecado, puro, sin mancha, sin contaminación. Él es santo, Él es inocente, Él es sin mancha, Él es apartado de los pecadores, Él es único en su clase. Y luego dice, y mucho más sublime que los cielos. Eso habla de la trascendencia de Cristo. Por su santidad y su perfección, Él está más allá de los cielos, es más glorioso, es más sublime que los cielos. Cristo, nuestro Redentor, es Dios. Es el Dios trascendente y el Dios inmanente que está con nosotros. Por eso alabamos, glorificamos y exaltamos el glorioso nombre de nuestro glorioso y maravilloso Salvador en esta noche, que tuvo la gran condescendencia de hacerse como uno de nosotros, de humillarse haciéndose hombre, para venir a mediar entre el Creador y nosotros, las criaturas pecadoras que quebrantamos su santa ley. ¿No les da alegría saber que tenemos un sumo sacerdote maravilloso, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores? Único en su clase, que es más sublime que los cielos. Bendito sea nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Él fue hecho fiador de un mejor pacto, porque los sacerdotes, como dice aquí el texto, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento moría y no podía continuar, porque su muerte truncaba su descendencia o su permanencia mejor. Entonces, por eso ahí quedaba el sumo sacerdote en su obra. Por lo cual puede también entonces, dice en el verso 24, más hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, hablando de su eternidad, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cómo es el sacerdocio de Cristo? Es inmutable, es decir, permanece para siempre, no cambia. No como los sacerdotes hombres que habían en el Antiguo Testamento que ofrecían sacrificios. Y por eso, como tiene un sacerdocio inmutable y es hecho fiador de un mejor pacto, puede también salvar perpetuamente, o es decir, para siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en razón de su eternidad, en razón de su sacerdocio inmutable, Él puede salvarnos perpetuamente y es el único que puede acercarnos a Dios. Gloria al sacerdote, sumo sacerdote Cristo, que dio su vida y nos rescató de la condenación eterna. Yo quiero repetir nuevamente este texto, verso 26. Ese sumo sacerdote nos convenía, porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Él es nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Redentor. Y en Hebreos 4:15 tenemos otra declaración también maravillosa acerca de Cristo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este
sublime sacerdote, que es más sublime que los cielos, que es un Dios trascendente. Dice aquí que ese sumo sacerdote se compadeció de nosotros y se compadece de nuestras debilidades porque se hizo hombre y fue tentado en todo. O sea que él por hacerse hombre tiene empatía con nosotros porque sabe qué es lo que es ser hombre y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso dice, porque tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que sí tenemos uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué Él puede compadecerse de nuestras debilidades como humanos? Porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque Él se hizo hombre, pero sin pecado. Él fue tentado, Él sufrió hambre, sufrió sed, pero nunca sucumbió ante la tentación. Y como Él sabe lo que es ser tentado, lo que es tener hambre, lo que es tener sed, lo que es sufrir angustias, dolores, Él puede también compadecerse de nosotros porque sabe qué es ser humano, sabe lo que es vivir una angustia, un dolor, una situación adversa, porque todo esto Cristo lo experimentó en su cuerpo perfecto, sin pecado, que era verdadero hombre y al mismo tiempo verdadero Dios. Gloria a Cristo. Y en sexto y último lugar, Jesucristo tenía que ser sin pecado porque solo Él fue hallado digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para abrir el libro y desatar sus sellos. Su vida perfecta de obediencia venció el pecado, venció el infierno y la muerte, resucitando de entre los muertos. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 en adelante. ¿Qué dice Apocalipsis 5 del 1 en adelante? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, de Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este que está ahí sentado en el trono hace referencia al Padre, que tiene un rollo, un libro sellado con 7 sellos. Ve Juan esta visión y dice en el verso 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Así que no había nadie en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro y ni aún ni leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. Ha vencido, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea que cuando habla aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido, se refiere a su vida perfecta de obediencia y a su sacrificio venciendo al demonio y a sus ángeles en la cruz del Calvario. El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Recuerdan del cordero que hablamos ahorita que Juan vio cuando venía a ser bautizado? Dice aquí que vio un cordero en pie como inmolado, es decir, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos significa el dominio perfecto, el reinado perfecto y total de Cristo sobre el universo. Y los 7 ojos significan la plenitud del Espíritu en él, gobernando el universo.
Y dice, y vino este león de la tribu de Judá, que venció, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Hijo viene y toma el libro de la mano derecha del Padre, que está sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, verso 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan la totalidad de la iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, se postraron delante del Cordero, es decir, de Cristo, del Cordero perfecto, que vivió una vida perfecta sin pecado. Todos se postraron, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, el Cordero perfecto fue inmolado, sacrificado, y con tu sangre, dice el texto, nos has redimido, con tu vida ofrecida en la cruz, nos has redimido, nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios por Cristo. Esto fue lo que hizo el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá que venció. Por eso Cristo tenía que ser sin pecado, porque solo Él fue hallado digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de abrir el libro, desatar sus sellos. Su vida perfecta de obediencia venció el pecado, el infierno y la muerte, resucitando entre los muertos. Gloria al Santo Hijo de Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltar a Cristo por su grande obra y maravillosa obra en favor de nosotros? Él como hombre, engendrado por el Espíritu Santo, vivió una vida en perfecta obediencia a la santa ley de Dios y se entregó como el sacrificio, como el Cordero perfecto que venía a inmolarse para el perdón de nuestros pecados. Por eso adoremos y glorifiquemos al Santo Hijo de Dios. Es por eso que el profeta Isaías, 750 años antes del nacimiento de Cristo, en Isaías 53, verso 9, dijo lo siguiente acerca de la impecabilidad de Cristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí vemos en este texto de Isaías 53, 9, que Jesucristo fue dispuesto con los impíos en su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque recordemos que él fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, que era un fariseo rico, y fue dispuesto en la sepultura con los impíos, pero dice el texto que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué maravilloso nuestro Cristo. Nosotros no podemos decir eso de nosotros, porque en nosotros ha habido maldad y engaño y mentira en nuestra boca. Hemos ofendido a Dios muchas veces y de muchas maneras, y seguimos ofendiendo al Señor. Solo Jesucristo nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca. Su boca y sus palabras fueron santas, sus acciones fueron puras y limpias. Él es digno de adoración, mis amados hermanos. Admiremos a Jesucristo, nuestro glorioso Redentor. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero yo sé que en ti sí hay maldad y en tu boca hay mentira y maldad. Por eso debes venir hoy a Jesús. Si no has reconocido a Jesús realmente como el que revela la Escritura, como ese sacrificio perfecto, ese Cordero inmolado perfecto que entregó su vida de perfecta obediencia y santidad para nuestros pecados, hoy debes hacerlo, porque solo en Él hay salvación. Tal vez lleves asistiendo a la iglesia mucho tiempo y no has entendido el Evangelio, no has comprendido realmente esta verdad. Yo te invito, amado que me escucha, a que
confíes en Jesús, el Cordero inmolado, que venció la muerte, que venció el pecado y venció el infierno por nosotros. Bendito sea nuestro glorioso y maravilloso Salvador. En el discurso de Pedro a los judíos, en el pórtico de Salomón, en Jerusalén, Pedro testificó que Jesucristo era sin pecado. Hechos 3:14. Hechos 3:14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Qué cosa tan terrible lo que hemos leído. Léanlo conmigo nuevamente, hermanos. Hechos 3:14. En el discurso a los judíos en el pórtico de Salomón, Pedro les dice: mas vosotros negasteis al santo, hablando de Cristo, al santo y al justo. ¿Cómo es Cristo? Santo y justo. Eso quiere decir sin pecado, libre de mancha. Y en lugar de esto pedisteis que os diese un homicida. ¿Quién era ese homicida? Barrabás. Cambiaron al justo y al santo por un homicida. Bendito el Señor. ¿Cómo es el hombre pecador que prefiere el infierno antes que el cielo? Que prefiere al diablo antes que a Cristo. Pero Cristo se está ofreciendo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que Pedro testifica aquí en este texto que Jesucristo es santo y justo, es decir, sin pecado, sin mancha. Porque el tema de nuestra enseñanza en esta noche es la vida perfecta de Cristo. Y en su primera carta el apóstol Pedro, citando las palabras del profeta Isaías, allá en Isaías 53, también testificó que Jesucristo era sin pecado. Primera de Pedro 2:22 dice así, Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pedro testifica, ratifica que lo que Isaías dijo es palabra de Dios, inspirada. Y el apóstol Pablo también testificó que Jesucristo era sin pecado. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, ¿quién fue el que no conoció pecado? Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto es maravilloso. Es el Evangelio resumido. Al que no conoció pecado. El que no conoció pecado fue Cristo, porque él nunca pecó. Sin embargo, el texto dice, por nosotros Dios lo hizo pecado. Lo trató como si fuera pecador porque Cristo cargó nuestros pecados. Y entonces el Padre castigó en la humanidad del Hijo nuestro pecado. El Padre lo trató como pecado, lo trató como un pecador. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que la justicia perfecta de Cristo fuese imputada a nosotros y fuésemos declarados libres de culpa ante el Padre Celestial. Y el apóstol Juan, en su primera carta, por último, el último texto que leemos esta noche, también testificó que Jesucristo era sin pecado. Primera de Juan 3:5. Dice así la palabra de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Otra vez, la Escritura testifica. Cuando habla de que en Él no hay pecado, también habla de que Él quita el pecado de nosotros. Están prácticamente ligados esos dos conceptos, esas dos verdades. El texto nos dice aquí, y sabéis que Él apareció, es decir, vino a este mundo, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Pero ¿cómo pudo quitar nuestros pecados el que apareció en este mundo, el que nació de la Virgen María? Porque no había pecado en Él. Gloria al Santo Hijo de Dios. Así que mis amados hermanos, espero que Dios haya hablado a sus corazones en esta noche, haya bendecido sus vidas con esta enseñanza de la vida perfecta, de la vida sin pecado de Cristo. Que Dios les dé la gracia, mis amados hermanos, de admirar a Cristo, de valorar a Cristo, de amar a Cristo cada día más y más, porque Él es la resurrección y la vida, porque Él es el sacerdote más sublime que los cielos, santo, sin mancha, apartado del mal, al cual nosotros debemos amar
y glorificar cada día y testificar de Él. Que Dios los bendiga. Oremos. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra y por tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, quien con su vida perfecta y sin pecado se inmoló para que nosotros fuéramos rescatados de la condenación eterna. Y su sacrificio como Cordero perfecto fue aceptado ante el trono de la gracia y hemos sido libres de condenación. Mi buen Dios, gracias por Cristo. Gracias por habernos librado de la condenación eterna. Gracias por habernos permitido conocerte. Gracias por habernos permitido arrepentirnos, reconociendo que solo en ti hay salvación, amado Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y háblales cada día a su corazón y permite que en ellos se despierte el amor por Jesucristo cada día más, porque solo tú lo puedes hacer, Padre. Por eso te lo pido. En el nombre de tu Hijo Jesús he orado con acción de gracias, colocando esta noche en tus manos y el resto de semana en tus manos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, nos vemos Dios mediante, si Él nos lo permite, el próximo miércoles. Bendiciones a todos.